Hola, bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus ángeles. Hoy les traigo un tema que a mí me apasiona, pero demasiado, y es el tema de las vidas pasadas. Aquí yo no voy a tratar de convencer absolutamente a nadie, siempre lo he dicho, yo hablo desde las experiencias que yo he tenido, desde lo que yo he vivido y es desde donde voy a hablar. Entonces, para hablar sobre este tema, realmente, si quieren leer un poco más, investigar un poco más, hay dos personajes que me parecen bastante importantes en este mundo de las vidas pasadas y el tema de la reencarnación. El primero es Ian Stevenson, él fue un psiquiatra y él lo que hizo fue, bueno, hizo un estudio en una cantidad de casos, una cantidad de niños, que él lo que decía es que nosotros nacemos con ciertas marcas que nos hablan de la causa de la muerte en nuestra vida anterior. Entonces, les pongo un ejemplo, que si un bebé nació con problemas cardíacos, por ejemplo, entonces probablemente en su vida anterior la causa de la muerte fue un paro cardíaco, cosas así, o marcas, cicatrices que uno tiene a veces en el cuerpo, pueden ser, no sé, un impacto de bala o alguna cosa así. Entonces él hizo una cantidad de estudios con muchísimos niños y sí tengo que decir algo, y es que los niños traen una información muy importante. Es decir, uno hasta cierta edad se acuerda de cosas de su vida pasada. Yo he hecho eso con niños y la verdad es que con las respuestas que dan, yo he quedado un poco alucinada, porque incluso la voz les cambia, como empiezan a hablar sobre cómo murieron, no, o sea, es una cosa que de verdad se me pone la piel de gallina porque lo he visto. Entonces, bueno, si quieren leer un poco más sobre estos casos, ahí están los libros de Ian Stevenson. Y por otro lado está Brian Weiss, que de hecho de él ya les recomendé un libro, Muchas vidas, muchos maestros, que él también nos habla mucho del tema de la reencarnación, que él nos muestra la regresión como una herramienta para sanar eh, traumas digamos, miedos irracionales que podemos tener en esta vida que no corresponden a esta directamente, sino a vidas pasadas. Entonces, hoy les voy a contar experiencias mías de mis vidas pasadas, porque yo llevo haciendo esto desde hace muchos años. He tenido la oportunidad de acceder a algunas de mis vidas pasadas. Y lo más importante de esto es, nunca lo hice por mera curiosidad, sino por la necesidad de entenderme a mí, de entender por qué estaba pensando ciertas cosas, por qué tenía ciertos deseos, por qué extrañaba cosas que nunca había tenido en esta vida, al menos. Y eran cosas que yo empecé a extrañar de manera bastante irracional, que no tenían ningún sentido para mí en esta vida. Y empecé a investigar mucho sobre las vidas pasadas y cómo acceder a ellas a través de la meditación, a través de las regresiones, a través de los sueños, que es una herramienta demasiado potente, que a mí me encanta viajar en los sueños, que de esto ya les voy a hablar porque de hecho dos de las experiencias que les voy a contar ha sido a través de los sueños y la otra fue a través de una regresión. Entonces, les voy a empezar a contar mi primera experiencia, y es que yo cuando estaba pequeñita tenía una necesidad de irme de este plano. O sea, yo básicamente me quería ir, pero rapidito. Yo los sábados iba a una academia de inglés y en el break, pues nada, conversábamos con la profesora de X, Y, Z, y en una de esas, pues claro, todos éramos muy chiquitos y uno de pequeño no tiene la noción de la edad, ¿no? Normalmente. Entonces, en algún momento la profesora preguntó que hasta los cuántos años queríamos vivir. Entonces unos niños empezaron a decir que hasta los 30, otros niños que hasta los 50. Y cuando me preguntaron a mí, yo dije que yo quería vivir hasta los 15 años. Entonces la profesora sí se quedó como, hasta los 15, pero serías muy joven. Y yo dije, sí, hasta los 15. Yo no quiero vivir más. Yo quiero vivir hasta los 15. Y con ese cuento estuve mucho tiempo. Y después pasaron los 15 y pues seguí aquí. Pero la cosa, pero esta necesidad de irme nunca se fue, hasta que me hice una regresión, porque eso de haber dicho que me quería ir a los 15 años, uno, ya de grande no tenía mucho sentido, pero seguía sintiendo una gran desconexión con este plan. Y en la primera regresión que me hice, muchas cosas empezaron a tener sentido. Yo me vi como un niño en Alemania, jugando con otro niño. Teníamos efectivamente 15 años. Nosotros estábamos jugando, él y yo estábamos jugando, y había una canasta de pan, es decir, había una señora vendiendo pan. Mi amigo y yo, sin ninguna necesidad de absolutamente nada, porque se nos veía bastante acomodados, decidimos robarnos un pan. Él agarró un pan, echó a correr, yo cogí un pan, eché a correr, y en ese momento mi amigo alcanzó a cruzar la calle. Cuando yo iba a cruzar la calle, un carro
me atropelló. Sentí completamente cómo se desprendía mi alma y sentí, es decir, sentí la muerte en ese momento y tenía 15 años. Y entre las cosas que hicieron sentido para mí, no solamente fue el hecho de haber dicho que yo me quería morir a los 15 años, porque ya había experimentado eso, sino por la época, por, por haber estado en Alemania, por haber sido la época de Hitler. Yo siempre tuve un interés en Hitler. Y no me malentiendan, y no en un mal plan, sino era un tema, una curiosidad que a mí me daba de el qué, o sea, este personaje qué. Y de hecho, cuando me vine para acá, para Barcelona, yo tuve que dejar muchos libros y entre esos estaba el libro de la vida de Hitler, porque era una cosa que a mí, yo mejor, o sea, era una curiosidad de indagar en la mente del personaje, no sé, era muy raro, porque ni en mi familia se hablaba de Hitler, obviamente, ni nada, o sea, era una cosa que yo traía de dentro, una curiosidad de conocer su vida. Esa fue la primera regresión. Después, cuando empecé a trabajar en los sueños, normalmente, para trabajar en los sueños, al alma se le tiene que pedir que nos muestre información, información valiosa para nosotros, para nuestro crecimiento, para descubrir quiénes somos y a qué hemos venido, sobre todo hablando sobre el propósito de vida. Y de hecho, y esto fue algo que yo le pregunté a mi alma, o bueno, como se le llama también en física cuántica, a nuestro doble cuántico, le pregunté a mi doble cuántico qué información relevante yo tenía que conocer que me llevara un poco más hacia mi propósito. En ese sueño también salí no de una, sino de dos dudas que yo tenía. Entonces volvemos a ese momento donde yo estaba en esta academia de inglés, otra vez en el break. Bueno, esto no solamente lo decía ahí, lo empecé a decir después en otros escenarios, pero cuando ya sonó un poco raro, dije, hay que cambiar esto. Y la pregunta era, ¿qué quería hacer cuando fuera grande? Mi respuesta era que yo quería ser medium. Claro, todo el mundo era como, pues esta niña, ¿de dónde? ¿De dónde dice que quiere ser medium? Claro, yo nunca había estado ni cerca de algún concepto de lo que era ser un medium, ni nada, simplemente algo que salía muy de mí, pero claro, cuando empezó a ser un poco raro y empecé a ver estas caras como un poco de desconcierto, dije, no, pues odontóloga, ¿no? ¿Por qué no? De hecho, me acuerdo que fue la primera profesión que yo me inventé que quería hacer, después de que lo de ser medium no, como que no iba muy bien. Entonces, cuando le pedí a mi doble cuántico que me guiara y que me mostrara algo de mis vidas pasadas, que me guiara un poco, que me hiciera recordar quién era yo. Tuve este viaje increíble en el que yo era una señora, estaba toda vestida de blanco, tenía mi pelo blanco también, estaba con mi perrito, que en ese momento entendí que era el perrito que a mí me había acompañado toda mi niñez y toda mi adolescencia, se llama Benji, mi perrito. Ese perrito pues era el que estaba en esa vida también. Estaba mi perrito y estaba mi mamá. Mi mamá estaba atrás mío. Yo al parecer en esa vida no me movía sin mi mamá y sin mi perrito. Y estaba en esa casa campestre y lo que yo estaba haciendo en esa casa era ayudando a los policías a descubrir un crimen. O sea, es decir, yo estaba buscando un cadáver siendo medium. Y la cosa fue que yo bajé por las escaleras de la casa, el cuerpo, digamos, del chico al que habían matado me estaba llamando. Yo empecé a caminar por el jardín de la casa, digamos, porque además había un río, bueno, no era un río, pero sí era como, sí había agua, o sea, había como un riachuelo, digamos. Y de repente el cielo se abrió y como si fuera una linterna, enfocó el lugar donde estaba el cuerpo del chico. En ese momento, cuando yo me empecé a acercar a como unos arbustos, la mamá del chico me dijo, no, 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 ahí no vayas, que por ahí no hay nada. Y yo le dije, no, espérate, yo tengo que ir a ver qué es lo que me están mostrando. Cuando yo llegué ahí, habían unas bolsas negras. Las bolsas negras de repente, a ver, esto va a sonar raro, se hicieron transparentes. O sea, yo vi al chico que estaba ahí y el chico me dijo, fue ella. O sea, su mamá lo había matado a él. Y en ese momento, cuando yo me volteo y le digo, fuiste tú, la señora echó a correr, la policía detrás, bueno, en fin, fue tan vívido. Oigan, y los sueños que yo tengo realmente cuando yo pido información son supremamente reales. Y ese fue un sueño en el que me hizo mucho sentido el hecho de hacer lo que hago hoy en día y de lo que mi niña chiquita
quería ser cuando fuera grande. Y ahora les voy a contar mi tercer caso. Mi tercer caso fue muy raro, fue muy emotivo, es que me emociona un montón porque tiene que ver con mi gata. Yo por mucho tiempo extrañé estar en la playa, estar sola, em, y vivir muy ligerita. O sea, muy ligerita me refiero a, pues, una casa chiquita y vivir tranquila, realmente. Yo en ese momento pensé que era como quizás no estoy tan conforme con la vida que tengo, pero ya con el tiempo se empezó a tornar incómoda la situación para mí, porque ya yo estaba un poco inconforme con la vida que tenía en ese momento y dije, no, esto es raro porque yo nunca he vivido en la playa realmente, o sea, nunca he estado como en ese escenario que yo tenía en mi cabeza, yo nunca había estado, pero lo extrañaba tanto que un día, bueno, me puse en la labor nuevamente, le pedí a mi alma, le dije, bueno, vamos a viajar, vamos a ir a una vida donde yo entienda por qué estoy sintiendo esto, porque ya en esta vida me estaba haciendo mucho ruido. Y lo que me gusta de este tipo de ejercicios es que siempre me han mostrado muchas cosas más de las que yo espero. Y entonces en este viaje yo aparecí en Tailandia. Yo estaba frente al mar, en una casa chiquita, pero tenía un patio muy grande, muy, muy, muy grande. Y yo estaba en una mecedora, aquí, como viendo al mar. Y de repente yo me di la vuelta y se asoma por acá, por mi lado derecho, un elefante. Increíble. O sea, y lo que yo sentí en ese momento, es que se me pone la piel de gallina. Ay, no, últimamente solo lloro. Todo mal. Mil disculpas por eso. Pero bueno, la cosa fue que es que ya les voy a contar porque estos viajes me dan mucho más de lo que pido. Y es que, bueno, yo vi este elefante gigante como si me estuviera saludando. Y era un elefante que yo había rescatado. Y al parecer yo lo cuidé y era muy libre, pero siempre llegaba a mi patio trasero, que era enorme. Y después me vi en el patio trasero, yo estaba encima de él abrazándolo y acariciándolo. Y luego aparecí en otra escena en la que él está en el patio y yo lo estoy acariciando otra vez y él se estaba muriendo. María Paula me molesta y me dice que esto ya no es hablando con tus ángeles, sino llorando con tus ángeles. Va uno a ver y sí. Pero bueno, es que esto me pone demasiado sensible porque cuando me levanté después de ese sueño, yo me levanté rota en llanto. O sea, yo no podía parar de llorar. Y, o sea, en verdad el sentimiento era como tan real, como de se me está yendo y se me está yendo en este momento. Y bueno, en fin, la cosa fue que fue tan vívido, tan real, absolutamente todo, haber visto la vida que tanto extrañaba, em, pues fue impactante, definitivamente. Y en esas, cuando yo me paré de la cama, Tequila tiene la costumbre de hacerse acá. O sea, si yo le hago así, ella se para acá, se acuesta acá y tal. Y en ese momento, cuando yo me paré de la cama, ella se me hizo acá. Y de alguna manera, a ver, la conexión que yo he tenido con ella ha sido increíble. O sea, yo nunca había sentido lo que siento por ese animalito. Entonces, como cuando se hizo acá encima mío y cuando nos vimos, o sea, pero nos vimos profundamente a los ojos, y entonces es como si Tequila me hubiera dicho, es como si no, o sea, me lo dijo así, lo que pasa es que, claro, no es como que hablen, ¿no? Sino la comunicación siempre ha sido una cosa muy telepática. Pero me dijo, ¿te acuerdas? Es como cuando tú te hacías encima mío, haciéndome saber que había vuelto conmigo. Y eso pues evidentemente me mueve cada fibra de mi ser y eso también me hizo entender por qué tengo esta conexión tan grande con estos animales. Para mí fue increíble haberme visto así, además, yo no era una mujer asiática, de hecho era una mujer occidental que que se había mudado allí. Y esa fue otra de las experiencias que más me ha impactado. Y bueno, una vez contadas estas experiencias, también quería contarles por qué el conocer y el acceder a nuestras vidas pasadas siento que es importante. Y es que a mí, por lo menos, el conocer mis vidas pasadas me ha ayudado mucho a quitar los juicios, a no juzgar, a entender que si yo estoy en este momento de vida, que si yo estoy con este nivel de conciencia, es porque yo ya he pasado por otras vidas en las que probablemente fui político, yo ya fui cura, yo ya
desviví personas, yo ya fui víctima, yo ya, es decir, ya he sido tantas cosas que afortunadamente hoy me permiten no juzgar las acciones de las demás personas porque sé que están en un proceso igual que yo, igual que cualquiera de ustedes. Y a veces me pongo a pensar en lo duro que la gente condena a otros por las cosas que hacen. Probablemente varios ya hemos sido ese papel. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar al otro? Si yo eso también ya lo hice. Entonces siento que conocer las vidas pasadas, no solamente por mera curiosidad, sino por ir más allá, sumado a esto que lógicamente ayuda a quitar traumas, a deshacernos de miedos irracionales. También siento que nos ayudan mucho a entender el proceso de las otras personas, a entender que nosotros ya hemos sido otros personajes, que ya hemos hecho otras cosas. Es decir, es que cada una de nuestras vidas es como un nivel nuevo, es como un curso nuevo. Entonces ya hemos pasado varios cursos, ya hemos sido otras personas que han obrado de X o Y manera, pero ya lo hemos sido. Entonces, pretender en este momento juzgar a los demás por las cosas que hacen o que dejan de hacer, tampoco me parece que sea nuestro papel, que sea nuestro rol. Así que bueno, si quieren conocer sus vidas pasadas, pueden hacerlo a través de muchas herramientas, a través de regresiones, meditaciones, a través de los sueños. Y si quieren, yo hago apertura de registros akáshicos. Si en algún momento quisieran hacerlo, pues nada, me escriben y ya está. Y no siendo más, en el próximo episodio espero no llorar, claro que sí. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.